Señora, la llamo por el anillo antiguo de zafiro que dejó en consignación el mes pasado. Hubo un error significativo en nuestra evaluación inicial. El anillo se vendió por $500, pero nuestro gemólogo principal ha determinado desde entonces que esa pieza en realidad valía aproximadamente $50,000. La taza de café se me resbaló de la mano mientras asimilaba las palabras del tasador. 50,000. El anillo que mi abuela me dejó específicamente a mí en su testamento. El anillo que mis padres afirmaron que era mi solo bisutería cuando se ofrecieron a encargarse de las pertenencias restantes de la abuela. El anillo que había estado buscando cuando juraron que no lo habían visto por ninguna parte. Mi propia familia me había mirado a los ojos durante semanas, me había escuchado preguntar por él y había mentido. Habían robado mi herencia y la habían vendido por una miseria. Colgué el teléfono y me quedé mirando el café que se extendía por el suelo de mi cocina, dándome cuenta de que toda mi familia me había traicionado. Y esto era solo el principio. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1,000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic. Pero para mí significa mucho. Michael me encontró sentada en el suelo de la cocina 20 minutos después, todavía mirando el café derramado. No me había movido, no podía moverme. Mi cerebro seguía repitiendo las palabras del tasador como un disco rayado. «Emma, ¿qué pasó?» Se agachó a mi lado, su voz suave pero alerta. Michael tenía esa habilidad de leer una habitación al instante. Eso es lo que lo convertía en un terapeuta tan bueno. Con solo una mirada a mi cara supo que esto no se trataba de café derramado. «El anillo de mi abuela», logré decir. «El que he estado buscando». «¿Lo encontraste?» «Mis padres lo vendieron». «Por $500. Valía 50,000». La expresión de Michael pasó de la preocupación a algo más duro mientras le contaba sobre la llamada telefónica, observando cómo su rostro cambiaba a medida que la magnitud de la traición se hacía evidente. No interrumpió, no intentó ofrecer explicaciones o excusas como yo ya estaba haciendo en mi cabeza. Solo escuchó, y yo vi cómo su mandíbula se tensaba con cada detalle. «Emma», dijo con cuidado cuando terminé, «eso es un robo. Es la familia», dije automáticamente, la excusa saliendo de mis labios como una respuesta entrenada. «Probablemente no sabían». «Basta». La voz de Michael fue firme pero no dura. «Escúchate a ti misma. Estás excusando a gente que te robó $50,000. Tus propios padres te miraron a los ojos y te mintieron al respecto durante semanas». La forma en que lo dijo tan objetivamente hizo que algo se quebrara dentro de mi pecho. Había estado tejiendo esta elaborada historia sobre malentendidos y accidentes, pero Michael lo redujo a lo que realmente era: robo, mentiras, traición. ¿Pero por qué harían eso? Incluso mientras lo preguntaba sabía la respuesta. Siempre había sido la responsable, la que no creaba problemas, la que mantenía la paz. Jessica era la hija predilecta que conseguía lo que quería, y yo era la que se quedaba con lo que sobraba. «No lo sé», dijo Michael, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme, «pero lo vamos a averiguar». La certeza en su voz me asustó casi tanto como la llamada telefónica, porque en el fondo sabía que esto no era un incidente aislado. Esta era solo la primera vez que los había pillado. Déjenme retroceder y explicar cómo llegamos aquí, porque esta historia no comienza con una llamada telefónica sobre un anillo, comienza con toda una vida de ser la adulta designada de la familia, mientras todos los demás jugaban a tener favoritismos. Mis padres, Robert y Linda, tuvieron una fijación con Jessica desde el día en que nació. Ella era la pequeña, la guapa, la que no podía hacer nada malo. Yo era 3 años mayor y aparentemente nací para ser responsable de la felicidad de todos los demás. Cuando Jessica rompía algo, yo debería haberla estado vigilando mejor. Cuando suspendía una clase, yo debería haberla ayudado más a estudiar. Cuando se metía en problemas, yo debería haber sido un mejor modelo a seguir. Mientras tanto, Jessica recibía ropa de diseño, mientras yo recibía ropa de segunda mano. Jessica recibió un coche para su 16º cumpleaños, mientras yo recibía un sermón sobre la responsabilidad y un abono de autobús. El chiste familiar era que yo era muy madura para mi edad y muy independiente.
lo que, en retrospectiva, era solo una forma de decir, esperamos que te cuides sola para que podamos centrarnos en tu hermana. Pero había una persona que veía la verdad detrás de todo esto, mi abuela Margaret. Murió hace 3 meses y todavía siento como si hubiera perdido a mi única aliada real en esa familia. La abuela Margaret nunca tuvo favoritismos. Nunca me hizo sentir que estaba pidiendo demasiado cuando quería atención o apoyo. Me daba billetes de $20 y susurraba, para algo solo para ti, cariño. Escuchaba mis problemas sin pasar inmediatamente a cómo podría servir mejor a las necesidades de los demás, y siempre llevaba ese impresionante anillo de zafiro que captaba la luz justo cuando gesticulaba. Este será tuyo algún día, me decía, girándolo en su dedo. Fue de mi madre y de su madre antes que ella. Va para las mujeres fuertes de nuestra familia. Lo decía como un cumplido. Pero ahora me pregunto si vio algo que yo no vi, que algún día necesitaría una prueba de mi valía, algo tangible que no pudiera ser descartado o minimizado, algo que dijera que yo también importaba. 3 meses después de su funeral, finalmente estaba empezando a entender cuánto había perdido cuando ella murió, y aparentemente mis padres también. La abuela Margaret y yo siempre habíamos sido cercanas, pero no fue hasta que me hice mayor que me di cuenta de lo intencionada que era en nuestra relación. Me invitaba a tomar el té todos los domingos después de la iglesia, solo nosotras dos. Mientras Jessica solía estar con amigos o mis padres estaban ocupados con cualquier crisis que ella hubiera creado esa semana. Nos sentábamos en su pequeña mesa de cocina con el mantel de encaje y ella me contaba historias sobre su vida, sus viajes, su difunto esposo, mi abuelo que murió cuando yo era demasiado joven para recordarlo. Me trataba como a una adulta, me pedía mi opinión, recordaba detalles sobre mi trabajo y mis sueños, y siempre llevaba ese anillo, un precioso zafiro rodeado de pequeños diamantes en una intrincada montura de oro que parecía sacado de una película. Mi madre ahorró durante 2 años para comprarse esto, decía, girándolo en su dedo. Decía que una mujer debía tener algo hermoso que fuera solo suyo. Cuando el abogado de la abuela leyó el testamento después del funeral, fue clarísimo. A mi nieta Emma le dejo mi anillo de zafiro y los pendientes a juego, con la esperanza de que recuerde su propio valor. Jessica recibió algunos muebles, mis padres la casa para venderla, pero ese anillo era específicamente mío. El problema fue que mi familia desestimó inmediatamente toda la colección de joyas como bisutería barata y vieja en cuanto la vieron. Oh, a la abuela siempre le encantaron sus pequeñas baratijas, dijo mi madre linda con esa sonrisa condescendiente. Probablemente la mayoría las compró en QVC. Papá se rió y dijo que la abuela nunca tuvo un gusto caro de todos modos. Jessica puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre que las joyas de vieja no valían nada. Hicieron que sonara como si la abuela me hubiera dejado una colección de cuentas de plástico de una gasolinera. Debería haber confiado en mis instintos. El anillo se sentía sustancial, parecía antiguo, tenía ese peso que tienen las buenas joyas, pero había pasado 30 años aprendiendo a no confiar en mi propio juicio cuando contradecía la realidad consensuada de mi familia. Si ellos decían que era barato, debía ser barato. Si decían que la abuela era simplemente sentimental con cosas sin valor, entonces probablemente yo estaba sobrevalorando una pieza de bisutería porque la echaba de menos. Dejé que me convencieran de que estaba siendo emocional en lugar de lógica. Ese fue mi primer error. Mi segundo error fue confiar en ellos para manejar las pertenencias de la abuela en familia, en lugar de tomar inmediatamente lo que era legalmente mío. El funeral fue todo lo que la abuela habría odiado, sobredramático y lleno de gente que apenas la visitó en los últimos 5 años. Jessica lloró hermosamente con su vestido negro de diseñador, el tipo de duelo fotogénico que quedaba bien en las publicaciones de redes sociales sobre extrañar tanto a la abuela. Mis padres interpretaron el papel de hijo y nuera devotos, aceptando condolencias como si hubieran sido sus principales cuidadores, en lugar de ser yo quien la llevaba a las citas médicas y le traía la compra cada semana. La lectura del testamento tuvo lugar 3 días después en el sofocante despacho del abogado, y observé atentamente la cara de Jessica mientras se anunciaba cada artículo. Se animó cuando recibió el juego de comedor antiguo y la vitrina.
Sonrió cuando heredó el coche de la abuela, pero pude verla haciendo cálculos mentales sobre el valor de todo. Cuando el abogado leyó: a mi nieta Emma le dejo mi anillo de zafiro y los pendientes a juego, la expresión de Jessica cambió a una irritación apenas disimulada. ¿Eso es todo?, preguntó, como si el abogado la hubiera insultado personalmente. ¿Emma se lleva joyas y yo muebles? Mis padres inmediatamente entraron en modo de control de daños, como siempre hacían cuando Jessica se sentía menospreciada. Cariño, la abuela probablemente solo estaba siendo sentimental, dijo papá. Ya sabes cómo era con Emma. Ahí estaba. Esa frase familiar que hacía que mi cercanía con la abuela sonara a favoritismo en lugar de a un afecto genuino. Además, añadió mamá con esa voz falsamente dulce que usaba cuando estaba manipulando, las reliquias familiares realmente deberían compartirse entre todos, ¿no crees? Todos estamos de luto por la abuela, y sería bonito que todos pudiéramos tener algo para recordarla. Debería haber reconocido esto por lo que era, la jugada inicial en una estafa. Pero estaba de luto, cansada y todavía operando bajo la ilusión de que a mi familia realmente le importaba la justicia. Por supuesto, me oí decir, podemos encontrar una solución. Jessica se animó de inmediato, y mis padres parecieron aliviados. El abogado carraspeó incómodo. Creo que había visto esta dinámica antes en otras familias, pero yo ya estaba mentalmente catalogando qué piezas podía compartir para mantener a todos contentos, sin pensar nunca que la palabra compartir en el vocabulario de mi familia en realidad significaba renunciar por completo. Salí de esa oficina pensando que estaba siendo generosa y familiar. No tenía ni idea de que acababa de ponerle una diana a mi herencia. Las semanas posteriores al funeral pasaron en una neblina de plazos de trabajo y de intentar volver a la vida normal. Estaba hasta arriba con un proyecto importante en la agencia de marketing donde trabajaba, haciendo noches y turnos de fin de semana para cumplir con las exigencias de los clientes. Michael no paraba de decirme que me tomara un tiempo para llorar adecuadamente, pero, sinceramente, mantenerme ocupada me sentaba mejor que quedarme sentada echando de menos las llamadas de los domingos de la abuela y la forma en que siempre me preguntaba por mi día como si de verdad quisiera saber la respuesta. Durante este tiempo mis padres empezaron a mencionar casualmente que estaban ayudando a limpiar la casa de la abuela para poder ponerla en el mercado. «No te preocupes por ir corriendo para allá», me decía mamá cuando llamaba. «Sabemos lo ocupada que estás con el trabajo. Papá y yo podemos encargarnos de clasificar todo». Parecía considerado, incluso atento. Mis padres haciéndose cargo de la abrumadora tarea de revisar toda una vida de posesiones para que yo no tuviera que enfrentarme a esa carga emocional mientras ya estaba estresada. Jessica también intervenía, diciendo que estaba echando una mano los fines de semana, haciendo que pareciera que toda la familia estaba colaborando por amor y responsabilidad. «Estamos siendo muy cuidadosos con todo», me aseguró papá, tomándonos nuestro tiempo, asegurándonos de que no se tire nada importante por error. Me daban pequeñas actualizaciones, habían donado ropa o a la caridad, clasificado libros para la biblioteca, empaquetado álbumes de fotos para que los revisáramos todos más tarde. Todo sonaba tan organizado y respetuoso. Cuando pregunté específicamente por el joyero de la abuela, mamá dijo que lo habían guardado en un lugar seguro y que lo revisaríamos juntos cuando las cosas se calmaran. Confié en ellos completamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Eran mis padres, mi hermana, personas que conocían a la abuela desde hacía décadas y entendían lo mucho que significaba para mí. De hecho, me sentí agradecida de que se estuvieran encargando de una tarea tan difícil y se lo dije varias veces. «Gracias por encargaros de todo», les decía. «No sé qué haría sin vosotros». Todavía puedo oír la satisfacción en sus voces cuando respondían con cosas como «para eso está la familia» y «estamos todos juntos en esto». Mirando hacia atrás, debería haberme preguntado por qué de repente estaban tan ansiosos por encargarse de todo ellos mismos cuando rara vez habían movido un dedo para ayudar a la abuela mientras estaba viva. Pero yo tenía 30 años y todavía creía que mi familia era gente fundamentalmente buena que velaba por mis intereses. Ese nivel de ingenuidad estaba a punto de costarme $50,000.
Unas 6 semanas después del funeral, finalmente tuve un fin de semana libre y decidí que era hora de recoger las joyas que la abuela me había dejado. Llamé a mamá un jueves por la noche, de forma casual y alegre. Oye, planeo pasar este fin de semana a recoger el joyero de la abuela. Ya estoy lista para revisarlo. Hubo una pausa, un instante demasiado largo, antes de que respondiera. Oh, cariño, no estoy segura de dónde lo pusimos. Deja que le pregunte a tu padre. Pude oír una conversación ahogada de fondo, luego volvió a la línea. No recordamos en qué caja pusimos las joyas. Todo se ha clasificado en tantos contenedores diferentes. ¿Sabes? Eso me pareció extraño. El joyero era distintivo, una caja de madera grande y ornamentada con múltiples compartimentos que había estado en el tocador de la abuela desde que tengo memoria. No era algo que pudieras extraviar accidentalmente. Cuando mencioné esto, la voz de mamá adquirió ese tono ligeramente defensivo que reconocía de mi infancia. Bueno, hemos estado trabajando muy duro para organizarlo todo correctamente. Seguro que aparecerá. Luego llamé a Jessica. Oye, ¿has visto el joyero de la abuela mientras estabais limpiando? ¿Joyero? Su voz sonaba extraña, más aguda de lo normal. Realmente no recuerdo haber visto ninguno. ¿Estás segura de que tenía uno? Ahora sabía que algo iba mal. Jessica había estado en casa de la abuela cientos de veces. Había jugado a disfrazarse con esas joyas cuando éramos niñas. Era imposible que no lo recordara. Jess, era la caja grande de madera en su tocador, con el espejo dentro de la tapa. Solías probarte sus anillos cuando éramos pequeñas. Ah, sí, esa cosa. Sonaba incómoda ahora. Sinceramente, no he prestado atención a nada de eso. Sabes que no me interesan mucho las joyas antiguas. La forma despectiva en que dijo joyas antiguas me dio un escalofrío. Era la misma hermana que se había quejado de recibir solo muebles en la lectura del testamento, que se había mostrado visiblemente decepcionada por no heredar artículos más valiosos. ¿Desde cuándo no le interesaba el valor potencial? Colgué sintiéndome inquieta de una manera que no podía articular del todo. Mi familia estaba actuando de forma extraña sobre algo que debería haber sido sencillo, y sus historias no cuadraban. Por primera vez, empecé a preguntarme si su amabilidad con las pertenencias de la abuela había sido tan inocente como había supuesto. Cuando le conté a Michael las respuestas evasivas de mi familia, puso esa cara, la que pone cuando intenta no sacar conclusiones precipitadas, pero sus instintos de terapeuta están gritando. Emma, aquí hay algo que está muy mal, dijo con cuidado. La gente no se olvida así como así de los joyeros, especialmente de los que se mencionaron específicamente en un testamento. Me animó a ser más directa, a dejar de aceptar respuestas vagas y a exigir detalles, así que conduje hasta la casa de mis padres ese sábado, decidida a ver las pertenencias de la abuela por mí misma. Papá estaba lavando su coche en la entrada, y cuando le pregunté de nuevo por las joyas, me dio la misma evasiva de que no recordaban dónde las habían puesto. Pero mientras estaba allí de pie, viéndole frotar el parabrisas con una concentración innecesaria, noté algo en el asiento del pasajero, un sobre manila con papeles asomando. El membrete me llamó la atención. Casa de subastas Heritage. Mi corazón empezó a acelerarse. Mientras papá entraba a por más jabón para el coche, me acerqué a la puerta abierta de su vehículo y vi lo que parecía un recibo. Miré a mi alrededor rápidamente y luego cogí los papeles. Allí estaba, en blanco y negro. Lote 47. Anillo de zafiro vintage, vendido por $500. La descripción coincidía perfectamente con el anillo de la abuela, zafiros de Ceilán, montura de oro, circa 1920. El vendedor figuraba como Robert Henderson, mi padre. Me temblaban las manos mientras hacía fotos del recibo con mi teléfono y luego volví a colocar los papeles rápidamente. Cuando papá regresó, le pregunté una vez más por el joyero, dándole la oportunidad de decirme la verdad. Como te dije, cariño, todavía no lo hemos encontrado. Estas cosas llevan tiempo. Me estaba mintiendo en la cara con la prueba de su robo a 3 pies de distancia de nosotros. Me fui sin decir una palabra más, pero mi mente daba vueltas.
Esto no era un malentendido o un accidente, era deliberado. Mi padre había cogido el anillo de mi abuela, lo había vendido en una subasta y luego había pasado semanas mintiéndome sobre no saber dónde estaba. Cuando llamé a la casa de subastas desde mi coche, confirmaron que habían vendido el anillo y que habían estado intentando localizar al propietario original debido al error de tasación. Hemos estado llamando al número que figura en el archivo durante semanas, dijo la mujer. El señor Henderson nos dio su información de contacto cuando consignó la pieza. Habían estado intentando decirle a mi padre que el anillo valía $50,000 y él había estado ignorando sus llamadas mientras me mentía sobre no saber dónde estaba. Confronté a mis padres esa misma noche, armada con las fotos del recibo de la subasta y una furia justiciera que nunca antes había sentido. Entré en su sala de estar y lo expuse todo. Sabía lo del anillo, sabía que lo habían vendido y sabía que me habían estado mintiendo durante semanas. La manipulación psicológica comenzó de inmediato, como si lo hubieran ensayado. Emma, cálmate, dijo papá en ese tono condescendiente que había usado toda mi vida. Te estás alterando por nada. Mamá intervino con lágrimas de cocodrilo. Pensamos que era solo bisutería, cariño. ¿Cómo íbamos a saber que valía algo? Tu abuela nunca dijo que fuera valioso. Cuando señalé que la descripción de la casa de subastas indicaba claramente que era antiguo y valioso, papá cambió de táctica. Bueno, necesitábamos dinero para los gastos del funeral. Sabes lo caras que son estas cosas, y no queríamos cargarte con los costes. Esto era increíble. Considerando que nunca me habían pedido que contribuyera y yo habría ayudado a pagar con gusto. Luego vino el chantaje emocional. Hemos estado trabajando muy duro para limpiar esa casa, invirtiendo nuestro propio tiempo y energía, ¿y este es el agradecimiento que recibimos? ¿Acusaciones e ira? Mamá añadió su manipulación favorita. Ni siquiera llevabas el anillo, cariño. Estaba guardado en una caja sin hacer nada. Al menos de esta manera fue a parar a alguien que lo apreciaría. La culpabilización de la víctima se intensificó cuando les presioné sobre haberme mentido durante semanas. No queríamos disgustarte en un momento tan difícil, dijo mamá. Has estado muy estresada con el trabajo y pensamos que sería mejor manejarlo todo discretamente. Papá asintió. Te estábamos protegiendo, Emma. No pensamos que reaccionarías así por una joya. Cuando mencioné el valor de $50,000, sus rostros se pusieron blancos por un instante antes de que papá se recuperara con: Bueno, ¿cómo íbamos a saber eso? La casa de subastas cometió un error en su evaluación. Eso no es culpa nuestra. La lógica circular me mareaba. Afirmaban simultáneamente que pensaban que no valía nada y al mismo tiempo argumentaban que tenían derecho a venderlo sin decírmelo porque necesitaban dinero. Jessica no estaba allí, convenientemente ausente para esta confrontación, pero pude ver a mis padres intercambiar miradas como si estuvieran tratando de coordinar su historia en tiempo real. Al final del día, dijo mamá con esa voz falsamente dulce, la familia es más importante que el dinero. No podemos permitir que el dinero se interponga entre nosotros. Y ahí estaba, la manipulación final. Yo era la mala por estar molesta por un robo porque debería estar priorizando a la familia sobre las cosas materiales, sin importar que le hubieran robado a su propia hija y le hubieran mentido al respecto durante semanas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en las reacciones de mis padres, en cómo parecían genuinamente sorprendidos cuando mencioné el valor de $50,000. O eran mejores actores de lo que les atribuía, o realmente no lo sabían. Pero algo en su historia seguía sin cuadrar, así que decidí investigar por mi cuenta. Empecé llamando a la vieja amiga de mi abuela, Eleanor, que vivía en la misma comunidad de jubilados. Oh, cariño, dijo cuando le pregunté por las joyas de la abuela. Margaret tenía un gusto exquisito. Siempre nos enseñaba sus últimas adquisiciones en nuestras partidas de bridge. Pasó años construyendo esa colección. Esto era nuevo para mí. Eleanor continuó explicando que la abuela había heredado algo de dinero de una tía abuela en la década de 1980 y había desarrollado una pasión por la joyería antigua. Conducía horas hasta ventas de patrimonio y casas de subastas, siempre buscando piezas auténticas del período Art Deco.
De hecho, era bastante conocedora del tema, investigaba cada pieza a fondo antes de comprarla. Me sentí enferma. Mi abuela no era una dulce anciana que compraba baratijas en QVC, era una coleccionista seria que sabía exactamente lo que poseía. Eleanor mencionó que la abuela incluso había hecho tasar algunas piezas para el seguro hacía unos años. Cuando colgué, llamé inmediatamente a la compañía de seguros de la abuela. Después de algunas idas y venidas sobre ser la beneficiaria, me enviaron por fax una copia de su anexo de joyas de 2019. La lista era asombrosa. Collares de perlas valorados en $8,000, pendientes de diamantes valorados en $12,000, una pulsera de rubíes valorada en $15,000, y allí, en la parte superior de la lista, anillo de zafiro, circa 1925, piedras de Ceilán, valor estimado entre $45,000 y $55,000. Mi abuela sabía exactamente lo que valía ese anillo. Lo había hecho tasar profesionalmente y lo había asegurado por casi $50,000. No había forma de que mis padres pudieran alegar ignorancia ahora. Si se hubieran molestado en revisar sus papeles, aunque fuera superficialmente, habrían encontrado esta documentación. Pero la lista del seguro reveló algo aún más perturbador. Había al menos una docena de otras piezas valiosas que deberían haber estado en ese joyero. Piezas valoradas en decenas de miles de dólares que nunca había oído mencionar a mis padres. Empecé a darme cuenta de que no se trataba de un anillo vendido por error. Se trataba de una colección entera de antigüedades valiosas que habían desaparecido misteriosamente mientras mi familia estaba ayudando a limpiar la casa de la abuela. Mis padres no solo me habían robado a mí, habían saqueado sistemáticamente el patrimonio de mi abuela. Decidí confrontar a Jessica a continuación, pensando que podría ser más fácil de quebrar que mis padres. Aparecí en su apartamento el domingo por la mañana con copias de los documentos del seguro, y en el momento en que abrió la puerta pude ver la culpa escrita en su cara. «Tenemos que hablar de las joyas de la abuela», dije, empujándola para entrar en su sala de estar. Jessica se puso inmediatamente a la defensiva, su voz adquiriendo ese tono agudo e indignado que había perfeccionado en la infancia. «Ya te dije que no sé nada de ningún joyero», espetó, pero no me miraba ya a los ojos. Cuando le mostré la lista del seguro, explicando que la colección de la abuela valía más de $200,000, su fachada comenzó a resquebrajarse. «¿Y qué?», dijo, pero pude verla calculando mentalmente. «Eso no prueba nada». Presioné más, preguntándole directamente si había visto a mis padres vendiendo las joyas de la abuela. «Quizás vendieron algunas piezas», admitió finalmente con un encogimiento de hombros, como si no fuera gran cosa. «Necesitaban dinero para los gastos, y tú ni siquiera estabas para ayudar con nada». Cuando señalé que el anillo me fue dejado específicamente a mí en el testamento, la máscara de Jessica se cayó por completo. «Oh, pobre Emma», dijo con un sarcasmo cruel. «Siempre lo consigues todo de todos modos. La nieta favorita de la abuela, la responsable, la que recibe las joyas especiales mientras yo me quedo con los muebles». Los años de resentimiento brotaron. Como siempre había sido la consentida de la abuela. Cómo me lo elogiaban por todo mientras a ella la criticaban. Lo injusto que era que yo heredara algo valioso cuando ella había recibido aburridos juegos de comedor. «No tienes ni idea de lo que es», continuó, su voz volviéndose más fea. «Ser la segunda opción toda tu vida. Al menos ahora sacamos algo del trato en lugar de verte recibir todo en bandeja de plata otra vez». Ahí estaba, la mentalidad de la hija predilecta en todo su retorcido esplendor. En la mente de Jessica, robarme no era un robo, era ajustar cuentas por toda una vida de favoritismo percibido. No lamentaba lo que habían hecho, estaba enfadada porque los habían pillado. «Además», añadió con una sonrisa cruel, «¿qué vas a hacer al respecto? ¿Demandar a tu propia familia?». La forma en que lo dijo, como si me estuviera retando a elegir entre la lealtad familiar y la justicia, me dijo que todavía pensaba que me echaría para atrás en lugar de crear problemas. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. 2 días después de mi confrontación con Jessica, mis padres llamaron y me pidieron que fuera para una reunión familiar, para resolver este malentendido de una vez por todas.
El tono formal debería haber sido mi primera advertencia. Mi familia nunca convocaba reuniones a menos que alguien estuviera en serios problemas, y generalmente era yo la que recibía un sermón sobre mi actitud o mis expectativas. Entré en su comedor y los encontré a los tres sentados juntos como un tribunal, con una silla vacía claramente designada para mí frente a ellos. La sola puesta en escena me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veían esta situación, ellos contra mí. Papá comenzó con su voz razonable y de padre decepcionado. Emma, estamos todos muy preocupados por cómo estás manejando esta situación. Entendemos que estés molesta, pero creemos que estás exagerando todo esto. Mamá asintió. Cometimos un error, cariño, pero los errores ocurren en las familias. Lo que importa es cómo avanzamos juntos. Jessica se quedó sentada con una sonrisa burlona, como si estuviera disfrutando de verme recibir una reprimenda de nuestros padres. Se turnaron para minimizar. Era solo una joya. Yo estaba siendo dramática por el dinero. Y estas cosas pasan cuando se está lidiando con la limpieza de una herencia. Cambiaron la culpa. Yo debería haber estado más involucrada en el proceso. Debería haber especificado qué piezas quería de inmediato. Debería haber sabido que podrían necesitar vender cosas para los gastos. Pero la verdadera manipulación llegó cuando empezaron a hablar de la lealtad familiar. Al final del día, dijo papá, inclinándose hacia adelante con esa expresión falsamente sincera, la familia es todo lo que tenemos. No podemos dejar que el dinero se interponga entre nosotros. Mamá añadió. A tu abuela le rompería el corazón vernos pelear así. Ella querría que nos mantuviéramos unidos. Jessica intervino. Es tan triste que elijas las joyas por encima de tu propia familia. Mientras estaba sentada allí escuchando esta campaña de manipulación coordinada, algo encajó en su lugar. Este no era un comportamiento nuevo, era el mismo patrón que habían usado toda mi vida. Cada vez que me quejaba de un trato injusto, me decían que era demasiado sensible. Cada vez que pedía apoyo, me recordaban cuánto ya hacían por Jessica. Cada vez que intentaba establecer límites, me acusaban de ser egoísta y de no preocuparme por la familia. Me habían manipulado psicológicamente durante 30 años para que creyera que querer una justicia y un respeto básicos me convertía en el problema. La única diferencia ahora era que su robo estaba documentado con recibos y registros de seguro, por lo que no podían reescribir completamente la realidad, y aún así lo estaban intentando. Llegué a casa de esa reunión familiar, sintiéndome como si me hubieran pasado por una licuadora. Mi cabeza daba vueltas por toda la lógica circular y los chantajes emocionales, y estaba empezando a dudar de mí misma de nuevo. Quizás estaba siendo demasiado dura. Quizás así es como las familias manejan situaciones difíciles. Quizás debería dejarlo pasar por el bien de mantener a todos unidos. Michael me miró a la cara y me sentó en nuestro sofá. Dime exactamente lo que dijeron, dijo, y pude oír la ira contenida en su voz. Mientras relataba la reunión, vi cómo su expresión se oscurecía. Cuando llegué a la parte de elegir las joyas por encima de la familia, se rió, pero no de buena manera. Emma, escúchate, dijo suavemente. Te robaron $50,000, te mintieron al respecto durante semanas y ahora te hacen sentir culpable por estar molesta por ello. Eso no es un comportamiento familiar normal. Empezó a desglosar sus tácticas de una manera que hizo que mi cabeza dejara de dar vueltas. La manipulación psicológica, decirme que estaba exagerando cuando su comportamiento era genuinamente indignante. La manipulación, hacer que su robo tratara sobre mis supuestos defectos de carácter. Las falsas opciones, enmarcarlo como una elección entre el dinero y la familia en lugar de elegir entre permitir el robo y defenderme. ¿Sabes lo que hacen las familias normales cuando cometen un error?, continuó Michael. Se disculpan, asumen la responsabilidad e intentan arreglarlo. No culpan a la víctima y exigen perdón sin rendir cuentas. Mientras hablaba empecé a ver otros patrones que había normalizado durante años, como cada reunión familiar se convertía de alguna manera en gestionar los sentimientos de Jessica.
Cómo mis logros siempre se minimizaban mientras que su funcionamiento básico se celebraba. Cómo se esperaba que yo fuera infinitamente comprensiva mientras a ella se le permitían infinitas excusas. Cómo mis necesidades siempre eran secundarias a mantener la paz. Ha sido el chivo expiatorio de la familia durante 30 años, dijo Michael en voz baja. Siempre que hay un problema lo convierten en tu culpa. Siempre que alguien necesita sacrificarse por el grupo, siempre eres tú. Y cada vez que intentas defenderte te dicen que eres egoísta o dramática. La palabra chivo expiatorio me golpeó como un golpe físico porque era muy precisa. Había pasado 3 décadas siendo la solucionadora de problemas designada, la pacificadora y el saco de boxeo emocional. Y ahora, cuando finalmente tenía pruebas claras de haber sido agraviada, todavía intentaban que fuera mi culpa por no aceptar su traición con elegancia. Las palabras de Michael desbloquearon un torrente de recuerdos que había estado compartimentando durante años, y de repente pude ver el patrón con una claridad devastadora. Estaba a la vez en la universidad cuando Jessica tomó prestados $800 de mi fondo de emergencia para cubrir su viaje de vacaciones de primavera, dinero que yo había ahorrado trabajando en 2 empleos a tiempo parcial. Cuando se lo pedí de vuelta, mis padres dijeron que estaba siendo mezquina y que debería estar orgullosa de ayudar a mi hermana a experimentar la vida. Nunca volví a ver ese dinero. Estaba mi graduación universitaria, donde Jessica montó una escena porque se sentía excluida, así que mis padres insistieron en que celebráramos su reciente ascenso en la misma cena, convirtiendo mi logro en una celebración conjunta donde ella recibió la mayor parte de la atención. Estaba la Navidad en la que había ahorrado durante meses para comprar regalos pensados y caros para todos, solo para que Jessica apareciera con las manos vacías y mis padres sugirieran que compartiéramos el mérito de mis regalos para que ella no se sintiera mal. Estaba la vez que le presté mi coche a Jessica por solo un fin de semana y se lo quedó durante 2 meses, usándolo para ir a su nuevo trabajo mientras yo tomaba autobuses y pedía aventones. Cuando finalmente se lo exigí de vuelta, me dijeron que estaba siendo egoísta, ya que ella realmente lo necesitaba y yo podía encontrar una solución. Estaba la celebración de mi ascenso que se canceló porque Jessica estaba pasando por una ruptura y necesitaba apoyo familiar. Estaban las vacaciones que planeé y para las que pagué depósitos que se reestructuraron en torno al horario de Jessica y que finalmente se cancelaron cuando ella decidió que no podía pagar su parte. Pero de alguna manera mis depósitos no reembolsables no eran lo suficientemente importantes como para conservarlos. Estaba cada cumpleaños en el que mis regalos eran eclipsados por algo dramático que sucedía en la vida de Jessica. Cada festividad en la que se esperaba que me adaptara a sus planes cambiantes. Cada crisis familiar en la que se suponía que debía dejar todo para ayudar, pero cuando yo necesitaba apoyo, se me recordaba lo independiente y capaz que era. El patrón era tan consistente que era casi artístico. Yo era la red de seguridad emocional y financiera de la familia, pero mis propias necesidades siempre eran negociables. Daba tiempo, dinero, energía y paciencia libremente, y a cambio me criticaban por no dar más. Me elogiaban por mi madurez y generosidad hasta el momento en que intentaba abogar por mí misma, momento en el que me convertía en dramática y egoísta. Durante 30 años me habían estado entrenando para aceptar menos mientras daba más, y había sido tan buena alumna que me había convencido de que esto eran dinámicas familiares normales en lugar de una explotación sistemática. Después de mi conversación con Michael y ese doloroso viaje por el baúl de los recuerdos, algo fundamental cambió dentro de mí. Había pasado 30 años escuchando que querer respeto y justicia básicos me convertía en egoísta, pero finalmente estaba lista para aceptar esa etiqueta si significaba protegerme. A la mañana siguiente llamé a una abogada especializada en disputas testamentarias. Sarah Chen escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas mientras le explicaba lo del anillo, la documentación del seguro y el saqueo sistemático del patrimonio de mi abuela por parte de mi familia. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento antes de decir: «Esto es un robo, simple y llanamente. El hecho de que sean miembros de la familia no cambia la realidad legal».
Me explicó mis opciones. Podía exigir la restitución total de todas las joyas desaparecidas, presentar cargos penales o ambas cosas. Las pruebas eran abrumadoras. Los registros del seguro, los recibos de la subasta, el testamento que establecía claramente que las joyas eran mías. Tu familia parece pensar que pueden hacerte sentir culpable para que aceptes esto, dijo Sara. Pero la culpa no es una defensa legal para el robo. Sentí una increíble sensación de validación al escuchar a una profesional confirmar lo que Michael me había estado diciendo. Esto no era una disputa familiar o un malentendido, era un delito, y yo era la víctima, no el problema. Decidí empezar con una demanda legal formal para la restitución total de todas las joyas desaparecidas, basándome en las valoraciones del seguro. Sara redactó una carta explicando que mi familia tenía 60 días para devolver todos los artículos o proporcionar una compensación monetaria equivalente, o de lo contrario, yo emprendería acciones tanto civiles como penales. Cuando esa carta llegó a casa de mis padres, la reacción fue inmediata y explosiva. Mi teléfono empezó a sonar en cuestión de horas. Primero mamá, llorando sobre cómo estaba, destruyendo a la familia por dinero. Luego papá, furioso porque había involucrado a extraños en asuntos familiares privados. Luego Jessica, gritando sobre cómo era vengativa y cruel por amenazar con mandar a nuestros padres a la cárcel. La parte más reveladora fue su completa sorpresa de que yo realmente hubiera hecho algo al respecto. Habían estado tan seguros de su capacidad para manipularme que genuinamente no podían creer que hubiera elegido mis propios intereses por encima de su comodidad. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, sollozó mamá. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Y ahí estaba de nuevo, la idea de que su comportamiento pasado de alguna manera les daba derecho a robarme con impunidad, pero por primera vez en mi vida no me lo creí. Tendrán noticias de mi abogada, dije, y colgué. El acoso comenzó inmediatamente después de que llegara la carta legal. Mi teléfono sonaba constantemente. A veces era mamá llorando por cómo le estaba rompiendo el corazón. A veces era papá gritando sobre hijos desagradecidos y morder la mano que te da de comer. Jessica dejó mensajes de voz llamándome de todo, desde avariciosa hasta psicópata, por involucrar a abogados en asuntos familiares. Probaron todas las tácticas de manipulación de su repertorio, culpa religiosa. Tu abuela se está revolviendo en su tumba al ver cómo tratas a la familia. Culpa financiera. ¿Sabes cuánto cuestan los abogados? Nos vas a arruinar por unas joyas. Chantaje emocional. La presión arterial de tu padre está por las nubes por el estrés que estás causando. Se pintaron a sí mismos como víctimas de mi repentino ataque de venganza, olvidando convenientemente que ellos me habían robado primero. Otros familiares comenzaron a llamar también, tíos y tías, a los que se les había contado una versión de la historia en la que yo estaba demandando a mis padres en duelo por un malentendido sobre bisutería. El tío Tom tuvo el descaro de sermonearme sobre la lealtad familiar y sugerir que estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. La amenaza que se suponía que era su opción nuclear vino de papá. Si continúas con esta tontería de abogados, ya no eres bienvenida en esta familia. Te cortaremos el contacto por completo, ni festividades, ni cumpleaños, ni contacto alguno. ¿Es eso realmente lo que quieres? La antigua yo se habría desmoronado ante esa amenaza. La antigua yo estaba tan aterrorizada de perder la aprobación familiar que me habría disculpado por haber sido robada y les habría suplicado que me perdonaran por defenderme, pero esta versión de mí solo sintió alivio. Esa es tu elección, le dije con calma, pero la acción legal continúa de todos modos. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Habían estado tan seguros de que amenazar con el abandono me haría volver arrastrándome que no se habían preparado para que yo les viera el farol.
Cada llamada airada, cada chantaje emocional, cada intento de manipulación solo reforzaba que estaba tomando la decisión correcta. Las personas que realmente se preocupaban por mí no estarían más molestas por las consecuencias que por el robo original. No estaban enfadados porque estuviera destruyendo a la familia, estaban enfadados porque me negaba a seguir siendo su víctima designada. Por primera vez en 30 años, estaba eligiendo mi propio bienestar por encima de su comodidad. Y no podían soportarlo. Cuando los documentos judiciales se presentaron oficialmente, la realidad golpeó a mi familia como un tren de mercancías. De repente, esto ya no era solo Emma siendo dramática, era un caso legal con posibles cargos penales, y sus nombres estaban en documentos oficiales como demandados en un caso de robo. Las llamadas telefónicas de pánico se intensificaron, pero ahora tenían un tono diferente. Sara me había aconsejado que no me comunicara directamente con ellos, así que dejé que todo fuera al buzón de voz. Los mensajes eran fascinantes de escuchar porque podía oírlos alternar entre diferentes estrategias en tiempo real. Primero vino el falso remordimiento. Emma, sentimos mucho cómo se nos ha ido esto de las manos. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. No podemos sentarnos como una familia y resolver esto. Luego la negociación. ¿Qué tal si te damos algo de dinero para compensar lo del anillo? No podemos pagar la cantidad total, pero queremos arreglar esto. Cuando no respondí a eso, intentaron el ángulo de la reconciliación. Jessica dejó un mensaje lloroso sobre cuánto echaba de menos a su hermana y cómo la familia es más importante que el dinero. Mamá comenzó a enviar tarjetas de felicitación con notas escritas a mano sobre sanar nuestra relación y superar este momento difícil. Papá intentó el enfoque razonable. Sé que estás enfadada, cariño, pero estos abogados solo están ganando dinero con nuestros problemas familiares. Resolvámoslo nosotros mismos como adultos. El intento más revelador llegó cuando ofrecieron dejarme tener algunas de las otras joyas de la abuela como compensación, piezas que legalmente ya eran mías. Intentaban enmarcar la devolución de propiedad robada como un gesto generoso por su parte, pero ahora podía ver a través de cada manipulación. Las lágrimas eran tácticas. El remordimiento solo apareció después de que las consecuencias legales se volvieran reales. Las ofertas de reconciliación eran solo intentos de que abandonara el caso sin admitir realmente su culpabilidad ni pagar la restitución completa. No lamentaban haberme robado, lamentaban que ya no lo aceptara en silencio. Sara me mantuvo con los pies en la tierra durante todo este proceso. Este es el comportamiento clásico de personas que han sido consentidas durante años, explicó. No están tratando de enmendarse, están tratando de recuperar el control de la narrativa. Cada mensaje de voz, cada tarjeta, cada ofrecimiento de paz solo reforzaba que había tomado la decisión correcta. Una verdadera rendición de cuentas habría comenzado con una confesión completa y una restitución inmediata. En cambio, todavía estaban tratando de negociar para librarse de las consecuencias mientras se posicionaban como las partes perjudicadas. Lástima por ellos, finalmente había dejado de ser su felpudo designado. El acuerdo llegó 6 meses después y fue todo lo que Sara me había prometido que sería. Mi familia fue obligada a pagar la restitución total de todas las joyas desaparecidas basándose en las valoraciones del seguro, un total de $247,000, más los honorarios legales, más daños punitivos por el sufrimiento emocional que sus mentiras y manipulación me habían causado. La cifra final superaba los $300,000 y tuvieron que liquidar activos para pagarlo, incluyendo la venta de la preciosa colección de coches antiguos de mi padre y la contratación de una segunda hipoteca sobre su casa. El día que se finalizó el acuerdo recibí 3 llamadas muy diferentes. La primera fue de papá, y pude oír la genuina sorpresa en su voz de que las acciones tuvieran consecuencias. No puedo creer que realmente haya seguido adelante con esto, dijo, como si estuviera hablando con una extraña. Te criamos mejor que esto. Ahí estaba de nuevo. Incluso mientras me escribía un cheque de 6 cifras, todavía intentaba hacerme la mala de la película. La llamada de mamá fue pura histeria. Has destruido a esta familia por dinero. A tu padre podría darle un infarto por el estrés.
Me colgó cuando le señalé que ellos habían destruido a la familia cuando decidieron robarme. El mensaje de Jessica fue el más honesto, probablemente porque estaba furiosa. Espero que estés contenta. Conseguiste tu precioso dinero y arruinaste nuestras vidas en el proceso. No vuelvas a contactarme nunca más. Lo dijo como una amenaza, pero sinceramente se sintió como un regalo. Varios miembros de la familia extendida también cortaron el contacto, aparentemente creyendo la narrativa de que yo era una especie de monstruo, obsesionado con el dinero que había demandado a sus propios padres por baratijas. El tío Tom me envió un correo electrónico mordaz sobre que la sangre es más espesa que el agua y cómo había elegido la codicia por encima de la familia. Se lo reenvié a Michael con un emoji de risa. La parte más satisfactoria fue verlos darse cuenta de que sus tácticas de manipulación habituales habían fracasado estrepitosamente. Habían pasado meses intentando hacerme sentir culpable para que abandonara el caso, seguros de que nunca llevaría a cabo las consecuencias. Estaban tan acostumbrados a que yo cediera que habían apostado todo a mi predecible sumisión. El dinero del acuerdo significaba que finalmente podía comprar la casa con la que Michael y yo habíamos estado soñando, pero más que eso significaba que finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir respeto. Me habían enseñado que se suponía que la lealtad familiar era una calle de un solo sentido, pero yo había aprendido que la verdadera familia no te roba y luego te manipula al respecto. Hay puentes que vale la pena quemar cuando solo conducen de vuelta vía la disfunción. El año siguiente al acuerdo fue el más pacífico que había experimentado desde mi infancia, con límites claros establecidos y sin la obligación de gestionar las emociones de mi familia. Descubrí lo que se sentía al vivir sin la ansiedad constante por la próxima crisis o chantaje emocional. Michael y yo compramos la casa de nuestros sueños con el dinero del acuerdo, y cada vez que cruzaba la puerta principal sentía una satisfacción silenciosa al saber que estaba construida sobre mi negativa a aceptar el maltrato. Mis padres mantuvieron un silencio absoluto durante 8 meses, lo cual, sinceramente, fue un alivio. Cuando finalmente se pusieron en contacto, fue a través de una forzada tarjeta de Navidad con un mensaje genérico sobre esperar que podamos sanar como familia. Sin disculpas, sin reconocimiento de su mala conducta, solo la expectativa de que había pasado suficiente tiempo para que yo pretendiera que no había pasado nada. Les respondí de forma educada pero firme. Estaba abierta a reconstruir una relación basada en el respeto y la rendición de cuentas, pero no fingiría que su robo y sus mentiras nunca ocurrieron. Aparentemente, eso fue demasiado pedir, porque el silencio se reanudó. La disculpa de Jessica llegó 11 meses después y fue una obra maestra de manipulación egoísta disfrazada de remordimiento. Se iba a casar y me quería en la boda porque no se sentiría bien sin mi hermana allí. Su mensaje de texto incluía frases como «He estado haciendo mucha autorreflexión» y «Me doy cuenta de que manejé las cosas mal», pero evitó notablemente palabras como «robo», «mentira» o «lo siento». Terminó con «Espero que podamos superar esto y volver a ser una familia», lo que se traducía en «Espero que finjas que esto nunca sucedió para poder tener las fotos de boda que quiero». Respondí con felicitaciones por su compromiso y decliné la invitación. Ella respondió con una serie de mensajes que rápidamente pasaron de la falsa dulzura a sus verdaderos colores, llamándome amargada e implacable. Fue casi reconfortante ver que en realidad no había cambiado en absoluto. Confirmó que mantenerme alejada era la elección correcta. Los familiares que habían cortado el contacto claramente ya se habían enterado de toda la historia, porque algunos comenzaron a contactarme con disculpas incómodas. Algunas relaciones se pudieron salvar una vez que la gente entendió lo que realmente había sucedido, pero otras permanecieron rotas. Descubrí que no extrañaba el drama, el andar con pies de plomo, ni la constante expectativa de que sacrificaría mi bienestar por la comodidad de los demás. Por primera vez en mi vida adulta estaba rodeada solo de personas que realmente me valoraban, y la diferencia era notable. 2 años después, puedo decir honestamente que perder a mi familia tóxica fue lo mejor que me ha pasado. El drama constante, el andar con pies de plomo, la expectativa de que me sacrificaría sin fin,
por personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Todo eso ha desaparecido. Mis niveles de estrés bajaron tan drásticamente que mi médico lo comentó durante mi revisión anual. Michael y yo nos comprometimos la primavera pasada, y planificar nuestra boda ha sido pura alegría porque no hay nadie intentando que se trate de ellos o exigiendo adaptaciones para su disfunción. Nos estamos rodeando de personas que realmente celebran nuestra felicidad en lugar de competir con ella. El dinero del acuerdo nos compró más que una casa. Me compró la libertad de toda una vida de ser infravalorada. He aprendido a reconocer las tácticas de manipulación de inmediato y tengo cero tolerancia con las personas que confunden la amabilidad con la debilidad. También he aprendido que la familia que eliges es a menudo más leal que la familia en la que naces. Esto es lo que desearía haber sabido hace 30 años. Las personas que realmente te quieren no te roban y luego te hacen sentir culpable por estar molesta por ello. La verdadera familia no requiere que aceptes el maltrato para demostrar tu lealtad, y a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es negarte a participar en relaciones que te disminuyen constantemente. Si alguien en tu vida te está haciendo sentir loca por tener límites razonables, confía en tus instintos. Si responden a la rendición de cuentas con ira en lugar de disculpas, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Y si amenazan con dejarte de lado a menos que aceptes su mal comportamiento, veles el farol. Podrías descubrir que la basura se saca sola. A cualquiera que esté lidiando con familiares que piensan que el parentesco de sangre les da derecho a tratarte mal, te mereces algo mejor. No estás obligada a prenderte fuego para mantener calientes a otras personas, incluso si son parientes tuyos. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las personas que se niegan a tratarte con un respeto básico. A Michael le gusta bromear diciendo que el anillo de mi abuela nos salvó en más de un sentido, no solo financieramente, sino mostrándome mi propio valor. Creo que la abuela estaría orgullosa de que finalmente aprendí a valorarme como ella siempre lo hizo. Así que díganme, ¿alguna vez han tenido que elegir entre la lealtad familiar y el respeto por ustedes mismos? Y lo más importante, ¿se eligieron a ustedes mismos? Déjenmelo saber en los comentarios.